Dios está preparando algo extraordinario para ti. Quizás ahora mismo mires a tu alrededor y solo veas obstáculos, desafíos que parecen imposibles de superar. Puede ser una crisis financiera, una enfermedad o una situación familiar que parece no tener solución. Pero hoy quiero recordarte que con Dios nada es imposible. La fe es la clave que abre las puertas de lo sobrenatural. Dios está listo para mover cielo y tierra a tu favor, pero Él espera que creas, aunque no lo veas. Sé que es fácil mirar las circunstancias y pensar que nada va a cambiar. Quizás hayas intentado de todo, hayas orado, buscado respuestas, pero las cosas aún parecen estancadas. Sin embargo, la verdad es que Dios ya está obrando, incluso si no lo puedes ver. La fe es confiar en Dios en medio del silencio, en lo que aún no se ha manifestado, y es esa fe la que atrae lo imposible. Me acuerdo de la historia de un hombre que estaba pasando por un gran desafío financiero. Había perdido su trabajo y durante meses intentó encontrar una nueva oportunidad. Las facturas se acumulaban y empezó a perder la esperanza. Pero en lugar de rendirse, decidió declarar palabras de fe cada día diciendo: Dios, sé que tú tienes el control. Sé que en tu tiempo abrirás la puerta correcta. No vio el resultado de inmediato, pero continuó confiando, incluso cuando nada parecía cambiar. ¿Y sabes qué ocurrió? Cuando menos lo esperaba, surgió una oportunidad que nunca hubiera imaginado. Le llamaron para una entrevista y consiguió un empleo que pagaba más que el anterior. Dios ya estaba preparando el camino todo el tiempo, mientras él mantenía su fe activa. Tu fe también puede atraer lo imposible. Cuando comienzas a creer, incluso antes de ver el resultado, abres las puertas para que Dios actúe. Muchas veces queremos ver los cambios primero, pero Dios nos llama a creer primero y ver después. La fe es la certeza de lo que aún no vemos, pero sabemos que Dios está actuando en los bastidores. En la Biblia lo vemos repetidamente. Piensa en la mujer que tocó el manto de Jesús. Llevaba años enferma, ya había intentado todos los tratamientos, pero nada funcionó. Cuando escuchó hablar de Jesús, creyó que si tan solo tocaba su manto, sería sanada. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Su fe atrajo lo imposible, y Jesús se detuvo para reconocer la fe de aquella mujer. Y quizá, en este momento, estés esperando un milagro en tu vida. Puede ser algo que parece imposible de lograr. Una sanación, una restauración, una puerta que necesitas que se abra. Quiero animarte a que declares palabras de fe sobre esa situación. Di: sé que Dios tiene el control. Sé que Él está moviendo todo a mi favor. Aunque aún no veas el resultado, Dios ya está obrando. Él ya está moviendo cielo y tierra para bendecirte. Recoge cada lágrima de tus ojos. Él es el Dios que te ve. La clave es seguir creyendo y declarando la victoria, incluso antes de que se manifieste. Puede que las cosas no cambien de inmediato, pero recuerda, Dios trabaja entre bambalinas. Él está alineando los detalles, preparando las oportunidades, y cuando llegue el momento adecuado, verás lo que Él ha estado preparando todo este tiempo. Así que hoy te pregunto, ¿estás listo para creer que lo imposible puede suceder? No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas, Dios es más grande, y cuando pones tu fe en Él, nada es imposible. Sé que una de las cosas más difíciles que podemos enfrentar es el silencio de Dios. Hay momentos en los que oras, buscas y declaras tu fe, pero parece que no pasa nada. Tal vez ya has pasado por esto, o lo estás viviendo ahora. El silencio puede ser aterrador, porque nos hace pensar que Dios no nos está escuchando o que no está actuando. Pero hoy quiero recordarte, solo porque no lo ves, no significa que Dios no esté obrando. Dios siempre está trabajando, incluso cuando no puedes ver los resultados inmediatos. Él está moviendo las piezas en el fondo, preparando el camino, abriendo las puertas correctas en el momento adecuado. Muchas veces, lo que necesitamos es esperar con fe. Es fácil creer cuando todo va bien, cuando las cosas se mueven rápidamente, pero la verdadera fe es aquella que confía en Dios en medio del silencio.
Me acuerdo de la historia de Marta y María, cuando su hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron un mensaje a Jesús pidiéndole que viniera a sanar a Lázaro porque sabían que Jesús podía salvar a su hermano. Pero, ¿sabes qué pasó? Jesús no apareció de inmediato. Tardó 4 días en llegar. Para Marta y María parecía que Jesús había llegado tarde, que había perdido la oportunidad de hacer el milagro. Lázaro ya estaba muerto y sepultado, y ellas no veían más solución. Pero Jesús miró la situación de una manera diferente. Él sabía que Dios estaba obrando en algo mucho más grande. Cuando Jesús llegó, Marta le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero Jesús respondió, «Tu hermano resucitará». Y de hecho, Jesús devolvió la vida a Lázaro. Lo que parecía el final, lo que parecía una situación imposible, Dios lo transformó en una victoria aún mayor. Así como Jesús quitó la piedra y resucitó a Lázaro, Él puede resucitar tus sueños. Tal vez estés enfrentando algo ahora que parece estar muerto, un sueño, una esperanza, una oportunidad. Quizá te estés preguntando, «Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué el milagro aún no ha ocurrido?» Pero hoy quiero animarte. Dios no llega tarde, no se ha olvidado de ti. Él está preparando algo más grande, algo que aún no puedes ver. La demora de Dios no es una negación de Dios. Es precisamente en ese silencio, en ese tiempo de espera, que Dios está fortaleciendo tu fe. Te está preparando para recibir algo mucho mayor de lo que pediste o imaginaste. Muchas veces, lo que Dios está haciendo es más grande de lo que tus ojos pueden ver. Él está moviendo las cosas a tu favor de maneras que aún no percibes. Hace un tiempo, conocí a una mujer que estaba intentando comprar su primera casa. Ella oraba y ahorraba cada céntimo, pero cada vez que encontraba una casa, algo salía mal. O no le aprobaban el préstamo, o la casa se vendía a otra persona. Comenzó a desanimarse, pensando que quizás Dios no quería bendecirla con la casa de sus sueños, pero decidió mantener su fe, incluso cuando parecía que nada funcionaba. Un día, mientras pasaba por un barrio, vio una casa que no estaba en venta oficialmente. Algo dentro de ella la impulsó a preguntar si la casa estaría disponible. Descubrió que los propietarios estaban a punto de ponerla en venta, y ella fue la primera en hacer una oferta. ¿Y sabes qué pasó? Consiguió la casa por un precio mucho menor del esperado, en una ubicación mejor que todas las que había considerado. Dios estaba moviendo las piezas detrás de escena. Lo que parecía una serie de puertas cerradas, en realidad, era Dios reservando la bendición perfecta para el momento adecuado. Lo que quiero que entiendas es que incluso cuando las puertas parecen cerrarse, Dios ya está preparando algo más grande. Puede que la respuesta tarde en llegar, pero cuando llegue, entenderás por qué Dios te hizo esperar. Él está moviendo los detalles que no puedes ver. Está preparando algo mucho mejor de lo que pediste. La clave es mantener tu fe mientras esperas. Isaías 64:4 nos recuerda: «Desde tiempos antiguos no oyeron ni prestaron oído, ni ojo vio a otro Dios fuera de ti, que trabaje para el que en Él espera». ¿Qué significa esto? Que Dios obra para aquellos que esperan en Él. Si estás esperando, debes saber que Dios está actuando. Él está moviendo lo imposible. Aunque no veas los resultados inmediatos, Dios tiene el control. A veces, Dios permite que esperemos porque nos está preparando para algo mayor. Quizás, si la bendición llegara antes, no estarías listo para recibirla. Dios te está moldeando durante el proceso. Está fortaleciendo tu fe, enseñándote a confiar en Él, incluso en el silencio. Y cuando llegue el momento adecuado, verás que cada instante de espera valió la pena. Piensa en José. Dios le dio un sueño de grandeza cuando era joven, pero José pasó años enfrentando dificultades. Fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Si miráramos la vida de José en ese momento, pensaríamos que Dios lo había olvidado. Pero en realidad, Dios estaba preparando el camino para algo mucho mayor. En el momento adecuado, José se convirtió en gobernador de Egipto.
Dios no solo cumplió el sueño de José, sino que lo bendijo de una forma mucho más grande de lo que él podía imaginar. Y lo mismo puede suceder contigo. Tu espera no es en vano. Dios está moviendo todo a tu favor. Está alineando las circunstancias, preparando el milagro, y en el momento justo verás lo que Él ha estado preparando todo este tiempo. No te rindas ahora. Dios está trabajando, está obrando tras bambalinas, y cuando llegue el momento adecuado, verás que lo imposible se ha hecho posible. Sigue creyendo, sigue confiando en que Dios tiene el control. No te ha olvidado, no se ha retrasado. Está preparando algo extraordinario, y cuando el milagro suceda, verás que cada minuto de espera habrá valido la pena. Permíteme compartir una clave poderosa que puedes usar hoy mismo. ¿Sabías que las palabras que salen de tu boca tienen poder? Lo que decimos sobre nuestra vida, sobre nuestras situaciones, puede definir el curso de los acontecimientos. Las palabras de fe tienen el poder de atraer lo imposible, de mover montañas y abrir puertas que parecen cerradas. Quizá hoy estés enfrentando un desafío que parece imposible de superar. Tal vez sea un problema financiero, una enfermedad, una crisis en tu familia, y la tendencia natural es hablar sobre la dificultad. Decimos cosas como, esto nunca va a cambiar, no veo solución, las cosas solo empeoran. Pero ¿sabes qué provoca eso? Esas palabras negativas levantan barreras, bloquean el mover de Dios en tu vida. La Biblia nos dice en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto significa que las palabras que hablamos pueden traer vida o muerte a nuestra situación. Si sigues hablando de manera negativa, viendo solo lo que no está funcionando, estarás limitando lo que Dios puede hacer. Pero si eliges hablar palabras de fe, incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles, estarás atrayendo el mover de Dios. Recuerdo la historia de un hombre que estaba luchando contra una enfermedad grave. Los médicos le habían dicho que tenía pocas posibilidades de recuperación y empezó a sentir el peso de la desesperación. Todos a su alrededor hablaban sobre la gravedad de la situación, y la tendencia era rendirse al miedo. Pero él decidió no aceptar la derrota. Comenzó a declarar palabras de fe todos los días, incluso cuando no veía mejoría. Decía, Dios, sé que tú eres más grande que esta enfermedad. Sé que tienes el poder de sanarme y declaro que estoy siendo sanado. Aunque los síntomas seguían, él continuaba hablando palabras de fe y con el tiempo empezó a mejorar. Los médicos se sorprendieron con su recuperación, pero él sabía que su sanación fue el resultado de su fe y de las palabras que declaró con valentía. Ese es el poder de las palabras de fe. Cuando empiezas a declarar lo que Dios está haciendo, incluso antes de verlo, abres las puertas a lo imposible. Muchas veces queremos esperar a que todo esté resuelto para empezar a hablar positivamente. Pero Dios nos llama a hablar palabras de fe ahora, antes de ver el resultado. La fe ve lo invisible. La fe declara la victoria antes de que la batalla esté ganada. Cuando empiezas a hablar palabras de fe, algo cambia dentro de ti. Tu perspectiva cambia, tu esperanza crece, y comienzas a ver las situaciones a través de los ojos de Dios, no de los tuyos. Y lo más poderoso, Dios escucha cada palabra de fe que pronuncias. Él está atento a todo lo que sale de tu boca, y cuando declaras la victoria, incluso en medio de la dificultad, Dios empieza a mover las montañas que están frente a ti. La historia de David y Goliat es un ejemplo perfecto del poder de las palabras de fe. Cuando David se enfrentó a Goliat, no se fijó en el tamaño del problema. No dijo, este gigante es demasiado grande, no tengo fuerzas para derrotarlo. Al contrario, David miró a Goliat y declaró con fe, hoy el Señor te entregará en mis manos. David no se centró en el tamaño del gigante, sino en el tamaño de Dios. ¿Y qué sucedió? David ganó la batalla. No fue con espada ni con armadura, sino con una simple piedra, porque Dios estaba a su lado y David lo sabía. Su victoria comenzó con las palabras que declaró,
Habló con fe antes de ver el resultado, y eso fue lo que atrajo lo imposible. Hoy te pregunto, ¿qué estás diciendo sobre tu vida? ¿Qué palabras están saliendo de tu boca cuando hablas sobre tus desafíos? Puede que ahora mismo estés enfrentando un gigante en tu vida, tal vez una situación que parece imposible de resolver, y la tendencia natural puede ser hablar sobre el problema, quejarse de la dificultad. Pero quiero animarte a que cambies tus palabras. Comienza a declarar victoria, incluso antes de verla. En lugar de decir, esto nunca va a cambiar, empieza a decir, sé que Dios está obrando, sé que Él está moviendo montañas a mi favor. En lugar de decir, no veo solución, empieza a decir, sé que Dios ya ha preparado la salida, está abriendo la puerta correcta en el momento justo. Las palabras de fe tienen poder. Traen vida, traen esperanza y atraen lo imposible. Puede que no veas el milagro ahora, pero cuando comienzas a hablar con fe, estás plantando las semillas para la victoria. Puede que el resultado tarde un poco, pero Dios ya está actuando. Él escucha cada palabra de fe que pronuncias. Sé que puede ser difícil hablar positivamente cuando estás en medio de la tormenta. Sé que puede parecer extraño declarar victoria cuando las circunstancias aún no han cambiado, pero quiero que sepas, es justamente en ese momento cuando las palabras de fe son más poderosas. Cuando hablas con fe, estás diciendo, Dios, confío en ti, aunque no vea el resultado ahora. Tal vez hoy estés enfrentando una situación que parece imposible, pero te reto a que comiences a hablar palabras de fe sobre esa situación. Di en voz alta, Dios, sé que tú tienes el control, sé que el milagro está en camino, declaro que la victoria ya está garantizada. Tu sanación está en camino, la puerta se abrirá, tu milagro está en el horizonte. Dios está escuchando cada palabra de fe que estás declarando, y Él está listo para actuar a tu favor. No importa cuán grande sea el desafío que tienes delante, recuerda, Dios es más grande. Y cuando usas tus palabras para hablar con fe, lo imposible comienza a suceder. Una de las lecciones más grandes que podemos aprender sobre la fe es que Dios nunca está quieto. Incluso cuando no lo percibes, Dios está moviendo cielo y tierra a tu favor. Está preparando el escenario, orquestando las situaciones, trayendo a las personas correctas y todo esto en el momento adecuado para bendecirte de una manera que jamás podrías imaginar. Sé que muchas veces la espera puede ser frustrante. Oramos, buscamos, declaramos nuestra fe, pero parece que nada cambia. Y es en ese momento cuando empezamos a preguntarnos, Dios, ¿me has escuchado? ¿Por qué esto aún no ha sucedido? Y la verdad es que Dios escuchó tu oración desde el primer momento. Él está trabajando, moviendo cada detalle, pero hay algo que debemos entender. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios sabe el momento exacto en el que estás preparado para recibir la bendición. Nunca se retrasa, nunca llega antes de tiempo y nunca pierde el control. Puede que ahora estés esperando algo, una sanación, una oportunidad, una respuesta, y parezca que la respuesta está tardando. Pero quiero recordarte algo. Dios está moviendo todo a tu favor. Está alineando las cosas de una manera que aún no puedes ver. Ya está preparando la puerta correcta para ti, y en el momento adecuado se abrirá. Piensa en José, en la Biblia. Cuando recibió el sueño de que algún día sería un líder, Dios ya tenía un plan perfecto. Pero José pasó años de dificultades antes de ver ese sueño hacerse realidad. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, y durante muchos años parecía que el sueño que Dios le había dado estaba muy lejos. Pero durante todo ese tiempo, Dios estaba moviendo las piezas tras bambalinas. Estaba preparando a José, moldeando su carácter, fortaleciendo su fe. Y en el momento adecuado, José se convirtió en gobernador de Egipto, salvando no solo su vida, sino también la de muchas personas. Lo que parecía un retraso en la vida de José era, en realidad, Dios preparando algo mucho más grande. Si José hubiera sido liberado de la cárcel antes, no habría sido colocado en la posición de gobernador.
El tiempo de espera formaba parte del plan, y lo mismo sucede contigo. Tu espera no es un retraso, es una preparación. Dios te está preparando para algo mucho mayor de lo que has pedido. Tal vez ahora estés esperando una respuesta que parece no llegar. Y la tendencia natural es preguntarse, ¿por qué Dios aún no ha actuado? ¿Qué está tardando tanto? Pero quiero recordarte que Dios tiene el control. Él sabe el momento exacto en que la puerta debe abrirse. Él ve lo que tú no ves. Y mientras esperas, Dios te está preparando para lo que está por venir. Recuerdo la historia de una mujer que llevaba muchos años intentando quedarse embarazada. Ella y su marido ya habían intentado todos los tratamientos médicos posibles, pero nada parecía funcionar. Ella oraba, lloraba y empezaba a perder la esperanza, pero decidió seguir confiando en que Dios tenía el control. Aunque parecía imposible, continuaba declarando, Dios, sé que tú tienes el poder de bendecirme con un hijo, sé que mi milagro está en camino. Después de muchos años de espera, finalmente se quedó embarazada. ¿Y sabes qué fue aún más sorprendente? No solo tuvo un hijo, tuvo gemelos. Dios no solo respondió a sus oraciones, hizo mucho más de lo que ella podía imaginar, y lo que parecía un largo periodo de espera, en realidad era Dios moviendo las piezas en el momento perfecto. La bendición que recibió fue mucho mayor de lo que esperaba. Dios siempre está actuando. Él siempre tiene el control, y cuando confías en su tiempo perfecto, verás que Él siempre hace más de lo que pedimos o imaginamos. La clave es seguir creyendo, incluso cuando no vemos un cambio inmediato. Dios no se retrasa. Él está trabajando para ti, incluso cuando parece que no está ocurriendo nada. La Biblia nos recuerda en Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esto significa que los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Él está viendo tu situación desde una perspectiva que tú no puedes ver. Él sabe el momento exacto en que la puerta debe abrirse, y en el momento adecuado, el milagro sucederá. Sé que puede ser difícil mantener la fe durante la espera. Sé que a veces te preguntas si Dios realmente está escuchando tus oraciones, pero hoy quiero animarte a que sigas confiando. Dios está moviendo todo a tu favor. Aunque ahora no veas el resultado, Él está preparando algo mayor. Cada puerta que parece cerrada, cada no que has recibido, es Dios diciendo, tengo algo mejor para ti. Lo que ves como un retraso, Dios lo ve como una preparación. Recuerda, Dios tiene el control. Él sabe lo que es mejor para ti. Y cuando llegue el momento adecuado, verás que todas tus oraciones fueron respondidas de una manera que jamás imaginaste. Dios está moviendo cielo y tierra a tu favor, y cuando llegue el milagro, verás que Él nunca te dejó. Estaba trabajando todo el tiempo, incluso cuando parecía que no estaba ocurriendo nada. Así que, no te rindas ahora. Sigue creyendo, sigue declarando palabras de fe, sigue confiando en el plan de Dios. Él está moviendo todo a tu favor, y lo que parecía imposible se convertirá en tu testimonio de victoria. El momento adecuado está llegando, y cuando eso suceda, verás que Dios siempre hace más de lo que pedimos o imaginamos. Una de las cosas más maravillosas de Dios es que Él nunca desperdicia una lucha. No solo ve tus batallas, sino que usa cada una de ellas para llevarte a una nueva dimensión de fe y victoria. Las dificultades que enfrentas hoy no son el final de tu historia. De hecho, son el punto de partida para lo que Dios va a hacer de grandioso en tu vida. Tal vez hoy estés pasando por algo que parece imposible de superar. Puede ser una batalla emocional, física o incluso financiera. Puede parecer que la lucha es demasiado grande para vencerla, pero quiero animarte. Dios tiene el control de esa situación. Él está contigo en cada paso del camino, y lo que ves como una derrota, Dios lo ve como una oportunidad de victoria. Él está preparando algo grande,
algo que transformará esa situación para tu bien. Sé que cuando estamos en medio de la batalla, es difícil ver más allá de las dificultades. A veces la presión es tan grande que sentimos que no tenemos fuerzas para seguir adelante. Pero hoy quiero recordarte, Dios es tu fortaleza. Incluso cuando te sientas débil, Él te está sosteniendo, guiándote y preparando el camino para tu victoria. Él nunca te dejará, nunca te abandonará, y siempre transforma las luchas en victorias. Piensa en la historia de David. Cuando se levantó para enfrentar al gigante Goliat, no tenía el tamaño, la fuerza ni la experiencia de un guerrero. La batalla parecía perdida antes de empezar. Pero David no se fijó en el tamaño del gigante, se fijó en el tamaño de su Dios. Declaró con fe: «Hoy el Señor te entregará en mis manos». ¿Y qué pasó? David derrotó a Goliat con una simple piedra, porque Dios estaba a su lado. Ahora piensa en esto. Si David no hubiera enfrentado a Goliat, nunca se habría convertido en el gran rey de Israel. La batalla de David fue el trampolín hacia su victoria. Y lo mismo ocurre contigo. La lucha que enfrentas hoy puede parecer imposible, pero quiero que lo veas como una oportunidad para que Dios te eleve. Esta batalla no es el final, es el comienzo de algo nuevo, de algo más grande. Dios está preparando tu victoria, incluso en medio de la lucha. La Biblia nos dice en Romanos 8:28, «Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman». Esto significa que Dios está usando cada lucha, cada desafío, para tu bien. Incluso cuando las cosas parecen no tener sentido, Él está obrando. Él convierte las batallas en bendiciones. Y en el momento adecuado, verás que cada momento de dolor, de dificultad, te estaba preparando para algo mucho más grande. Recuerdo la historia de una mujer que estaba enfrentando una gran batalla en su matrimonio. Ella y su esposo estaban al borde del divorcio. Durante meses no lograban entenderse y la situación parecía imposible de restaurar. Ella oraba, pero nada cambiaba. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió seguir confiando en Dios. Aunque parecía que su matrimonio no tenía esperanza, empezó a declarar que Dios estaba obrando, que Él estaba trayendo sanidad y restauración. Con el tiempo, Dios comenzó a mover el corazón de su esposo. Empezaron a hablar de una manera que no lo hacían desde hacía años, y poco a poco, la restauración comenzó a ocurrir. Hoy en día, tienen un matrimonio más fuerte que nunca, y ella sabe que fue Dios quien transformó esa batalla en una victoria. Lo que parecía ser el final fue en realidad un nuevo comienzo. Tal vez estés enfrentando una batalla en tu salud, en tus relaciones o incluso en tu trabajo, y quizás pienses que esa lucha es demasiado grande para vencerla. Pero quiero animarte hoy. Dios es más grande que tu batalla. Él no solo ve tu lucha, sino que ya está preparando tu victoria. Puede que aún no veas el cambio, pero Dios está moviendo los detalles. Él te está sosteniendo en medio de la tormenta, y en el momento adecuado. Verás lo que Él ha estado preparando todo el tiempo. La historia de José es otro ejemplo poderoso de cómo Dios transforma nuestras luchas en victorias. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Si miráramos la vida de José en ese momento, podríamos pensar que Dios lo había olvidado. Pero, en realidad, Dios estuvo con José en cada paso del camino. Usó cada lucha, cada dificultad, para preparar a José para algo mucho mayor. José se convirtió en el gobernador de Egipto y salvó a su familia y a toda una nación del hambre. Lo que parecía una serie de derrotas, Dios lo convirtió en una victoria extraordinaria. Y lo mismo sucede contigo. Las batallas que estás enfrentando ahora son parte de tu preparación. Dios te está moldeando, fortaleciendo y preparando el camino para tu victoria. Puede que hoy aún estés en medio de la lucha, pero quiero recordarte, esta lucha no te derrotará. Dios está contigo y está transformando cada batalla en una bendición. Cuando miras tu vida, puede parecer que las dificultades son demasiado grandes, pero quiero animarte a cambiar tu perspectiva. En lugar de ver esta lucha como un obstáculo insuperable,
comienza a verla como una oportunidad para que Dios haga algo extraordinario. Dios es especialista en transformar luchas en victorias. Lo que parece ser el final es, en realidad, el comienzo de algo mucho más grande. Sé que puede ser difícil creer en esto cuando estás en medio de la batalla, pero quiero recordarte que Dios nunca falla. Él es fiel para cumplir sus promesas, y al igual que lo hizo con José, con David y con tantas otras personas, Él va a transformar tu batalla en victoria. Así que hoy, mantén tu fe firme. No te rindas, no pierdas la esperanza. Dios está contigo y Él ya está preparando tu milagro. Lo imposible va a suceder, y esa lucha que estás enfrentando ahora será tu testimonio de victoria mañana. Después de todo lo que hemos hablado, quiero que te vayas de aquí con esta certeza. Dios ya está preparando lo imposible para ti. Ya está moviendo todo a tu favor, abriendo las puertas que creías cerradas, alineando los detalles que no puedes ver. Puede que ahora mismo sigas en medio de la tormenta, enfrentando luchas que parecen insuperables, pero quiero que sepas, Dios tiene el control. Él no se ha olvidado de ti. Cada lágrima, cada oración, cada clamor, Dios lo ha escuchado. Y aunque ahora las cosas parezcan difíciles, Él está trabajando a tu favor. Lo que tú ves como un obstáculo, Dios lo ve como una oportunidad. Y cuando llegue el momento adecuado, verás que cada momento de espera, cada batalla, habrá valido la pena. Dios no solo te sacará de esa situación, sino que te llevará a un lugar mucho más grande de lo que imaginaste. Sé que, a veces, la fe puede tambalearse. A veces, cuando las cosas no suceden como esperamos, empezamos a dudar, a preguntarnos si Dios realmente está actuando. Pero hoy quiero recordarte, Dios nunca falla. Él está contigo ahora y ya está preparando el camino para tu victoria. La Biblia nos dice en Jeremías 29:11, «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», declara el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Esto significa que Dios tiene un plan perfecto para tu vida, y lo que parece ser un retraso ahora, en realidad es Dios preparando el momento adecuado para bendecirte de la manera más grandiosa. Tal vez estés enfrentando una situación difícil de salud, una crisis financiera, o incluso una batalla en tu matrimonio, y todo parece estar en tu contra. Pero quiero animarte a que no te rindas ahora. Dios está moviendo cielo y tierra a tu favor, y lo que parece imposible hoy será tu testimonio de victoria mañana. Sigue creyendo, sigue declarando palabras de fe, sigue confiando en que Dios nunca te abandonará, y en el momento adecuado verás cómo lo imposible se vuelve posible. Cuando miramos la historia de tantos personajes en la Biblia, José, David, Abraham, vemos una cosa en común. Todos ellos enfrentaron luchas, pero todos vieron a Dios transformar sus batallas en grandes victorias. Y el mismo Dios que lo hizo por ellos, lo está haciendo por ti ahora. Dios es fiel, y cuando depositas tu confianza en Él, cuando crees que Él tiene el control, lo imposible comienza a suceder. Puede que aún no veas el cambio, pero quiero que comiences a hablar con fe, a declarar tu victoria. Empieza a decir, Dios, sé que tú estás obrando, sé que la sanación está en camino, sé que la puerta correcta se abrirá, sé que el milagro está sucediendo. Dios escucha cada palabra que hablas con fe y Él está listo para actuar. Ahora te invito a que hagas una oración conmigo, entregando todas tus luchas, tus miedos y tus preocupaciones en las manos de Dios. ¿Oramos juntos? Señor, mi Dios y Padre, nos presentamos ante ti con el corazón lleno de fe. Sabemos que tú eres poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. Hoy te entregamos todas nuestras luchas, todas nuestras batallas, confiando en que ya estás moviendo cielo y tierra a nuestro favor. Gracias, Señor, porque sabemos que lo imposible ya está siendo preparado. Sabemos que estás abriendo puertas que no podemos ver, que estás trayendo sanidad, restauración y bendiciones en todas las áreas de nuestras vidas. Señor, danos la fuerza para seguir creyendo, incluso cuando no vemos el resultado inmediato.
Ayúdanos a mantener nuestra fe firme, sabiendo que tú nunca fallas y que el momento perfecto está por llegar. Hoy declaramos que la victoria ya es nuestra en el nombre de Jesús. Gracias por cada milagro que está en camino, por cada bendición que estás preparando. En el nombre de Jesús, te damos gracias y declaramos victoria. Amén. Hoy quiero dejarte con esta certeza. Dios ya está moviendo todo a tu favor. Te está llevando a un lugar de victoria, un lugar de bendiciones. Y cuando llegue el momento adecuado, verás que lo imposible se ha hecho posible. Sigue creyendo, sigue hablando palabras de fe, sigue confiando en el plan de Dios, porque lo mejor está por venir. Dios te está preparando para algo mucho más grande y tu historia no termina aquí. Lo que parecía ser el final, Dios lo está transformando en un nuevo comienzo. Está moviendo cielo y tierra, y verás que lo que era imposible ahora será tu testimonio de victoria. Confía en Dios, porque lo imposible está en camino.